Muy buenos días a todos y a todas. Y muy buenos días especialmente al secretario de Estado Rubio y a su delegación. Secretario Rubio, como lo mencioné ayer por la tarde en nuestras conversaciones, le damos la bienvenida a Guatemala y saludamos al gobierno del presidente Donald Trump. Su presencia hoy aquí abre nuevas oportunidades de colaboración entre nuestros países. Guatemala es y seguirá siendo un socio con Estados Unidos, un socio para abordar los problemas que como región afrontamos, pero también un socio para avanzar en construir sociedades más dignas y con mayores oportunidades de desarrollo. Nuestros países comparten 176 años de relaciones diplomáticas que nos unen y nos trazan un horizonte común. En esta época nos corresponde enfrentar juntos los grandes retos del siglo XXI, entre los que se encuentra la migración, la seguridad fronteriza y el combate al crimen transnacional. Por eso, estos retos han sido también el núcleo de la agenda de trabajo que hoy compartimos. Estos desafíos deben ser atendidos integralmente y de manera conjunta, para garantizar la estabilidad regional, la dignidad de nuestros pueblos y la seguridad de nuestros países. Como gobierno, tenemos claridad en la visión de futuro que estamos construyendo para Guatemala, una visión conjunta para todos los pueblos y sectores de nuestro país. Creemos en un nuevo modelo migratorio que permita atender de manera eficiente y humanitaria el fenómeno de la migración, promoviendo soluciones a las causas que han obligado a tantos guatemaltecos y guatemaltecas a dejar sus comunidades, sus familias, su país. Como parte de esta estrategia, hemos puesto en marcha el plan Retorno al Hogar, el cual nos permite que el regreso de nuestros hermanos y hermanas sea digno y que su reintegración sea facilitada. A los migrantes en Estados Unidos les reiteramos: no están solos, estamos con ustedes. Nuestro gobierno trabaja con la mira en el objetivo de procurar su dignidad y seguridad. Y resolver la crisis migratoria en este momento nos permitirá crear las condiciones para buscar soluciones de largo plazo. En este marco nos comprometemos a ampliar las capacidades para que más guatemaltecas y guatemaltecos puedan regresar a su hogar, a Guatemala, en donde los recibiremos de manera digna y con mayores oportunidades. En este marco, hemos acordado aumentar en un 40% el número de vuelos de personas deportadas, tanto de retornados con nacionales como de deportados de otras nacionalidades para su ulterior repatriación. Los detalles de este proceso se discutirán en mesas de trabajo binacionales que se establecerán para el efecto. Sin embargo, la respuesta permanente a la migración es traer el desarrollo para que la gente no tenga que dejar el país. Por esa razón, una delegación liderada por el gobierno de Guatemala y con el acompañamiento del sector privado realizará una visita de alto nivel a Washington, D.C. en las siguientes semanas. Este encuentro permitirá crear acuerdos en materia económica, inversión y desarrollo productivo, asegurando un impacto positivo y tangible para Guatemala. Por otra parte, reconocemos que la seguridad fronteriza es clave para abordar estos desafíos. Entendemos que cuidando y protegiendo el territorio de Guatemala, cuidamos y protegemos la región, como lo hemos venido haciendo con iniciativas como el Cinturón de Fuego en la frontera con México y las Brigadas Especiales de Operaciones de Selva en Petén. Por ello, hemos compartido con el secretario Rubio la creación de la Fuerza de Tarea de Control y Protección Fronteriza en la frontera este de nuestro país. A lo largo de los aproximadamente 300 kilómetros de frontera, una fuerza combinada de la Policía Nacional Civil y del Ejército Nacional velarán por proteger y combatir todas las formas de crimen transnacional. Con una frontera fortalecida y segura, garantizamos la paz y seguridad de nuestros pueblos. Hemos solicitado el restablecimiento de los programas de cooperación en materia de desarrollo y seguridad y agradecemos la anuencia del secretario Rubio para considerar programas prioritarios para el combate al crimen transnacional
incluyendo el narcotráfico, especial el combate al tráfico de fentanilo, al tráfico de personas, seguridad fronteriza y prevenir las condiciones que producen las migraciones de los guatemaltecos. En este sentido, agradecemos al secretario Rubio la carta del día de hoy en la que manifiesta su apoyo para el establecimiento de una alianza para el desarrollo de la infraestructura prioritaria establecida por mi gobierno. Infraestructura terrestre, aérea, marítima y de transporte ferroviario, incluyendo el metro. Señor secretario, agradecemos sus expresiones de apoyo a la democracia, el respeto a la decisión soberana del pueblo en las urnas, el combate a la corrupción y al fortalecimiento de las instituciones democráticas. Guatemala es un país con gente que trabaja, que es solidaria y que con la frente en alto sale adelante. Un pueblo digno, con determinación y compromiso con el presente y el futuro de Guatemala. Seguiremos actuando con firmeza en la construcción de un país más seguro, digno, próspero y democrático. Y con estos objetivos sabemos que Estados Unidos es un socio clave. Muchas gracias. Escuchamos al señor presidente de la República de Guatemala. Es el momento de escuchar al secretario de Estado, el señor Marco Rubio. Señor presidente, muchísimas gracias por recibirnos tan abiertamente. Lo ha dedicado tanto tiempo anoche y esta mañana también. Creo que ha sido una visita de tanto impacto que hubo un terremoto. Que lo sentimos. El primer terremoto que yo he tenido en mi vida. Yo estaba despierto en la mañana, sentí el movimiento, pensaba que posiblemente estaba mareado, no sé, y después me di cuenta por la mañana que no, hubo un pequeño terremoto. Yo nunca he vivido eso no existe en Miami. Pero ese ha sido el impacto de este viaje. Pero en seriedad, muchísimas gracias. Primero quiero felicitarlo por su compromiso a la democracia, a las instituciones. Hablamos anoche que la democracia realmente es un invento moderno. La mayoría de la historia de la humanidad, la democracia ha existido menos de 300 años, más o menos, y es difícil establecer, o fácil escribir, difícil de mantener, porque no es natural la habilidad de que el hombre se pueda gobernar sí mismo a través de las urnas, a través de una república, donde pone en manos de los electos el poder de determinar el destino de un país, siempre respondiéndole después al pueblo en las urnas de nuevo. Eso no es fácil, y en cada era y en cada generación hay que defenderlo. Y lo felicito por su compromiso de defender las instituciones de una república y seguiremos trabajando junto a usted para que pueda lograr lo que quiere lograr en ese camino. Le agradezco también el compromiso que ha hecho sobre el tema migratorio, que es un tema que nos afecta. Guatemala es un país que enfrenta todos los aspectos de lo que está pasando en nuestro hemisferio. Es destino, es también un punto de tránsito y también ha tenido muchas personas que han tenido que abandonar su tierra en busca de nuevas oportunidades, y encima de eso ha tenido que enfrentar, se ha encontrado geográficamente en el medio de una industria masiva de droga y narcotráfico que utiliza el territorio como parte de trasladar este veneno que está en camino y destino al mercado de Estados Unidos. Y le agradecemos mucho toda la cooperación, que seguiremos aumentando esa cooperación para poder intervenir y prevenir, no solamente que llegue a Estados Unidos, sino también que corrompa las instituciones de este país y que haga daño a los planes económicos que existen. Me agrada mucho también poder firmar esa carta en el día de hoy, dando el apoyo a todo lo que podemos hacer, pero específicamente a la oportunidad que existe en que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos trabaje junto a su gobierno para crear los planes preliminarios necesarios para crear un puerto moderno y todo lo necesario para tener una economía que avanza. Esos proyectos, cuando se empiecen a cumplir, van a crear empleo a corto plazo en la construcción y en labor, que es oportunidad, así se crea una clase media, pero a largo plazo va a posicionar a Guatemala como un centro, un hub de actividad económica en la región. Es una visión que toma un poco de tiempo dar fruto, pero va a ser algo positivo y realmente revolucionario para el futuro de este país y de la sociedad. También le agradecemos, y así que hacemos todo lo posible, y por fin le agradecemos mucho el apoyo y la relación que ya tienen con Taiwán, también una democracia. No es fácil en un mundo donde hay mucha presión para cambiar ese reconocimiento, para romper esos enlaces,
pero ustedes siempre se han mantenido firmes y buscaremos la oportunidad en cual eso no simplemente sea una relación económica, perdón, que no solamente sea una relación diplomática, sino también una relación económica, de inversión y de oportunidad. Así que en esto y en todos estos campos seguiremos trabajando juntos, dos pueblos que son no simplemente vecinos, aliados, sino que nos une una historia larga y tantas cosas que tenemos en común en nuestras culturas y en nuestra cooperación. Así que le doy las gracias. En breve, en inglés, si pudiera, unas palabras. Y él habla en inglés perfectamente bien también, para que lo sepan, si ustedes no sabían, un inglés perfecto. El inglés de él es mejor que el español mío. Pero I just want to say a few words. First, I want to thank this very warm reception that I've received here from our allies, our partners in Guatemala, with whom we have a long history of diplomatic and economic and cultural engagement. We're not just neighbors, we're allies, we're friends, and I think that will be evidenced by the work that we've done here in the hours that we have been here. The very important offer of cooperation, which was already existing. Guatemala was already accepting deportation flights of their nationals who were returning home, and not just accepting them as deportees, but reintegrating them into society. In fact, I want to thank the business community here, who very firmly has said that this is an important part of bringing back their brothers and sisters and reintegrating them into the economic hopes and dreams as a labor force for the future. And so I think that's a very important step by the government and also by the private sector, which has been so supportive. The president, who's made the offer today, then we'll be working on the details of all of this, but the offer to increase these flights and these deportations by 40%. It's very important for us in terms of the migratory situation that we're facing. His willingness to accept not just nationals, but those from other nationalities as they seek to ultimately return to their own homelands is also important, and we've pledged our support with those efforts, as we've done with other countries like Panama. We recognize that in addition to those who may be returned because they're currently in the United States, there are those who are here now from faraway places, and we are pledged to do all we can to help assist getting them from here to their final destinations in their homelands. In addition, our law enforcement cooperation is very strong. Tragically, Guatemala, because of its geography, has been a place of transshipment of drugs. One time it was through small little airplanes that landed in clandestine fields. One time it was 70, 80 flights a year. Now last year I think there was one. And we hope this year it'll be zero. And that's thanks to the dedication that the authorities here have placed in shutting that down. But those maritime routes and other routes still exist. And it takes resources and, frankly, courage and dedication to go after those routes and shut down those routes. And we today will reauthorize programs that allow us to continue to work in partnership to stop that from happening. Drug trafficking organizations who do not simply leave violence along the way and obviously ship drugs into the United States that are very deadly, but they also, their existence in any country, one of the impacts that it has is it creates corruption, it compromises institutions, and makes it harder to govern a country and progress moving forward. We recognize that that is the nefarious metastasis that often happens with the presence of these groups, and we are going to do everything, continue to do everything we can to help in that endeavor. And today I'll be signing waivers on foreign aid that will continue that partnership and hope to build on it as well. In addition, there are opportunities to cooperate economically. Today I've signed a letter of support pledging the full cooperation of the State Department on a very specific project, which is the partnership between the government of Guatemala and the Army Corps of Engineers in the United States to begin preliminary planning for the expansion of not one but two new port facilities, and in addition to that, the opportunity to do the interconnections through highways and railroads so that Guatemala can become an economic hub of trade and commerce, creating even more opportunity for the people of the region and of Guatemala. And finally, we must recognize the commitment the President and his administration have had to democracy and to freedom, and to respect for institutions and the rule of law. Democracy is a pretty new concept. It's less than 300 years old. It's easy to write on a piece of paper. It's hard to maintain. And your commitment to maintaining and defending democracy and the stability of institutions, the integrity of institutions, is critical for Guatemala's future. It's critical for all of our futures in every country where it's threatened. And in particular, as part of that, is your long-standing friendship and relationship with the people of Taiwan. And we hope and we'll do all we can to expand it beyond just the diplomatic realm to an economic one. We'll do all we can to facilitate more Taiwanese investment in the economy of Guatemala so that it can continue to grow into the advanced, prosperous 21st century economy
that allows it to be a place where all of its people can flourish and prosper and leave their children better off than themselves. Thank you. Muchísimas gracias. Hemos escuchado las palabras del secretario de Estado, Marco Rubio. En este momento procederemos al espacio de preguntas y respuestas. La primera pregunta por Guatemala la realiza el periodista Eduardo Perea. Muy buenos días, señor presidente. Secretario Rubio, quisiera consultarle qué tan preparada está Guatemala al considerarse como tercer país seguro y cuál es su postura oficial hacia China y Taiwán. Buenos días, gusto de verlo nuevamente. El tema de país seguro no existe, no fue tratado ni en título ni en contenido. Lo que tenemos ahora es un nuevo arreglo migratorio que garantiza condiciones de seguridad y humanitarias para los procesos de repatriación en el caso de los guatemaltecos y para el caso de deportación de otras nacionalidades, de manera que sigan a sus países de origen, que son elementos que no tienen nada que ver con el tercer país seguro. Y nosotros lo hemos, sobre su segunda pregunta, las relaciones con Taiwán, nosotros hemos manifestado desde un primer momento que nosotros mantenemos las relaciones diplomáticas con Taiwán y que esperamos profundizarlas en el marco de nuestro gobierno para hacerlas desarrollarse en áreas de economía e inversión, como lo dijo el secretario Rubio. La segunda pregunta es por Estados Unidos con el periodista Eric Martin. Gracias. Thank you, Secretary Rubio, Presidente Arevalo. Secretary Rubio, I'd like to ask you about USAID. Guatemala has been a large recipient of USAID in recent years as a developing nation, and the halt to funding, we've spoken with contractors and foreign service officers who work for you. They say that the impact on life-saving programs worldwide, even with the waiver, has been severe. It has provoked chaos and confusion among rank-and-file staff who say it's been severely demoralizing, especially the order to return home. Isn't all of this angst, confusion, and upheaval a gift to America's geopolitical, geostrategic rivals such as Russia and China? And Presidente Arevalo, quiero preguntarle, primero decir que es un placer verlo nuevamente. Nos vimos de última vez en Washington antes que su toma de protesta, antes que asumiera el cargo. Respecto al retorno de guatemaltecos de Estados Unidos, ¿qué tipo de trabajos espera usted que puedan realizar los deportados aquí en Guatemala? ¿Cuál es el papel del sector privado en el proceso de reintegración? Y si puede compartirnos algunas de las empresas que participan en su iniciativa Mi Primera Casa. Gracias a los dos. Yeah, I'll answer the USAID question first. Let me walk everybody through these steps. They're important. Our goal for USAID was to align the programs that it fulfills with the foreign policy of the United States. What would be a gift to our geopolitical rivals is billions of dollars in foreign aid that is not aligned to the national interest and the foreign policy of the United States. If you read the statute that created USAID, it is supposed to take policy direction from the President, the National Security Council, and the Secretary of State. And yet, over the last 2 decades, it has not, and it has gotten worse and worse. And multiple administrations have complained about it, but none have done anything about it. We are going to do something about it. Our preference was to go into USAID and work from the top down in identifying all of our programs. What are all the programs we fund around the world? Which are the ones that make us safer, stronger, and more prosperous? Which are the ones that align us with the foreign policy of the United States? And which are the ones that we should not be involved in? Not only is this a good idea, we owe it to the American taxpayer because this is taxpayer money. This is not a charity. These are not private funds. This is American taxpayer funds, and we have an obligation to spend it wisely. It is not even in some ways, some of that money could be freed up to be spent, even more money, on the real priorities by repurposing it. That was our hope. Unfortunately, we had very little cooperation. We didn't have that problem at State Department, by the way. At State Department, our program officers, we had a really good insight, and that's why every single day we are issuing waivers on State Department programs. On USAID, unfortunately, we did not get the same level of cooperation. In fact, we had individuals, even after the orders were issued, that were still trying to push payments through.
in contravention and in direct insubordination. And so now we've had to do it in the opposite direction. It is not the direction I wanted it to, it's not the way we wanted to do it initially, but it is the way we will have to do it now. About the notice that was issued yesterday, if you read on it, it says language, very specific language. It talks about specially designated programs as being exempt from the order of returning home. And that language is deliberate because we are now going to have to work from the bottom up instead of the top down to identify which programs should be specially designated and therefore exempted from that order. Our preference would have been to do this in a more orderly fashion from the top down, but we had no cooperation and in fact insubordination, and so it required us to work from the bottom up. And so we are, as I speak to you now, openly engaging missions all over the world that have a USAID presence to identify which programs they are running so that we can define those that we're going to specially designate because they further our national and are aligned with our national interests. And those that do not, will not continue. This is not about ending foreign aid, it is about structuring it in a way that furthers the national interest of the United States. And in fact, because I'm here today, we've already had insight into what some of those programs are here that contribute to some of the things we've discussed here today. That is what we seek to preserve because they further our national interest, because they make us stronger, because they make us safer, because they allow our economy to grow and create prosperity, not just for us, but for our partners and allies. And that's what we hope to be able to achieve here in the coming hours and days. Sobre su pregunta, sobre los retornados, es muy difícil definir de antemano dónde se va a poder ubicar a los retornados porque es una población de la que todavía no sabemos exactamente quiénes son, qué habilidades traen, qué capacidades tienen, porque las adquirieron, si son formales, si son informales, y es únicamente a partir de ese conocimiento que uno puede buscar y explorar la mejor manera de ayudarlos a integrarse al mercado laboral guatemalteco y explorar distintas posibilidades, no únicamente en términos de trabajo, sino posiblemente en términos de inversión. Algunos de ellos querrán venir, vendrán con ahorros, podremos poner a su disposición créditos, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo es, en el marco de nuestro plan Retorno al Hogar, en la segunda fase del plan, nosotros tenemos establecido un proceso mediante el cual el Ministerio de la Dirección de Migración con el Ministerio de Trabajo conjuntamente entrevistan a los retornados para identificar precisamente cuáles son sus calificaciones, cuáles son sus capacidades, si traen o no algunas de estas de manera formal y entonces empezar a entender. Por otra parte, nosotros estamos en conversaciones con distintas compañías, empresas y con el sector privado en general para identificar aquellas que están dispuestas a absorber a algunos de estos migrantes. Pero esa disponibilidad va a depender de las capacidades que vayamos identificando a medida que vengan. Que, por ejemplo, nosotros tenemos previsto, va a haber gente que va a venir con mucha experiencia en algún tema porque estuvo trabajando, le doy un ejemplo, en instalación de aire acondicionado, pero lo hizo sin tener ninguna formación técnica formal, no tiene ningún certificado para comprobarlo. Nosotros, al identificar que tenemos una persona con esas capacidades sin un certificado, lo ponemos en un programa de certificación con el INTECAP o con el Ministerio de Educación que va a reconocer esa habilidad y de esa manera va a facilitar el hecho de que pueda ser, por ejemplo, absorbido por una empresa que está buscando técnicos en refrigeración. Un ejemplo muy sencillo, nosotros sabemos que nuestros retornados van a traer un dominio del inglés que para una industria turística en expansión como la de Guatemala es necesaria. Guatemala creció el turismo en un 13.7% el año pasado, superamos los 3 millones de barreras, es una industria en crecimiento y todas estas personas que traen el idioma inglés, pero que además pueden traer experiencias en industrias de la hospitalidad
como habiendo trabajado en hoteles, habiendo trabajado en restaurantes, habiendo trabajado en cruceros. Todas estas personas pueden ser reabsorbidas, pero la primera tarea es tener este proceso de diagnóstico, por llamarlo de alguna manera, de clasificación inicial, para poder hacer esa identificación de la oferta laboral que tenemos con la demanda laboral que el sector privado va a presentar. Continuamos. La siguiente pregunta es por Guatemala. Escuchamos al periodista Sergio Morales. Presidente, secretario, buenas tardes. Secretario, bienvenido a Guatemala. Tengo unas preguntas para usted. Bueno, digamos, en caso de que no se cumplan estos acuerdos, ¿a qué sanciones podría exponerse Guatemala? Número 2, hablando de sanciones, me gustaría preguntarles si Estados Unidos va a mantener las sanciones que se han impuesto por gobiernos estadounidenses pasados en contra de personajes señalados de corrupción y de ser actores antidemocráticos, tomando en cuenta que muchos de estos pues festejaron la victoria del presidente Donald Trump en noviembre pasado. Y por último, me gustaría preguntarle el tema de China y Taiwán. Pues Guatemala es de los pocos socios que tiene Taiwán diplomáticamente en el mundo. ¿Qué tanto preocupa la injerencia china en la región? En Guatemala, por ejemplo, a través de una tecnológica gigantesca empresa china, poco a poco han venido posicionándose en instituciones del Estado, dándoles contratos. ¿Qué tanto preocupa eso, secretario? Primero, en la primera parte, aquí esto no se trata de sanciones para castigar a un país que no cumpla. Tenemos una necesidad doméstica que un país aliado y amigo nos está ayudando, que se trata de personas, por ejemplo, que tienen bajo gobiernos internacionales la obligación de aceptar, y estamos simplemente cooperando en ese proceso, ¿no? Esto no se trata de sancionar a un gobierno por no cooperar, eso es lo que hacen los amigos y los aliados para ayudarse uno al otro. Igual que nosotros estamos comprometidos a ayudar con varios proyectos que tienen, en términos no simplemente del desarrollo económico, sino también de enfrentarse al narcotráfico y a los elementos que tratan de corrompir al país. En la segunda fase solamente hemos estado en función 2 semanas, no se ha discutido en ningún foro de nuestro gobierno en este momento ningún cambio a sanciones contra individuos que existen en este momento. Toda administración revisa siempre todas las sanciones que existen, que han heredado de previas administraciones, pero hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión sobre eso, ni se ha discutido ni contemplado. Y por tercero, en la pregunta de China y Taiwán, sí, es difícil, ¿no? Sabemos que el gobierno de Beijing está comprometido no simplemente a romper esos enlaces, sino también entrar especialmente a sectores importantes de la economía. Ellos están obsesionados, por ejemplo, en establecer, dominar lo que es las telecomunicaciones a través de la compañía Huawei y otras. Y eso representa un peligro muy grave a la seguridad de un país, de poder comunicarse sin que haya interrupciones y lo demás. También le gusta hacer muchas promesas. Hemos visto caso tras caso en que el gobierno chino viene con miles de millones de dólares que prometen. Cuando empieza un proyecto nunca lo cumplen, traen sus propios trabajadores para hacer el trabajo y en fin el proyecto o no se termina o terminan en deuda. Y ahora un gobierno le debe miles de millones de dólares en lo que dicen en inglés una trampa de deuda, un debt trap, y queremos que los gobiernos conozcan ese riesgo. Y por otra parte creo que la relación con Taiwán, como he dicho, y vamos a hacer todo lo posible para ayudar con eso, vamos a apoyar a que sea amplio, que no simplemente sea un reconocimiento diplomático, también que tenga beneficio económico, que se pueda utilizar todo lo posible para atraer inversión en la economía y el desarrollo de Guatemala. Tenemos la siguiente pregunta y última pregunta también por Estados Unidos, a cargo de Celia Mendoza. Muchísimas gracias a ambos. Secretary Rubio, how is the administration planning to carry out the proposal of President Trump to own Gaza and relocate Palestinians? For how long the U.S. will be planning to stay in that territory, and how can you accomplish the rebuild plan as regional partners have rejected the proposal to forcibly relocate Palestinians, advocate for the two-state solution, and Palestinian President Mahmoud Abbas has called for the United Nations to step in to protect the rights of the Palestinian people? And Presidente, la pregunta para ustedes, sabemos que ahora van a estar en este acuerdo similar al de Panamá. ¿Van a recibir nacionales extranjeros en Guatemala en estos vuelos que vienen de deportación desde los Estados Unidos? ¿Y cómo funcionaría? Y igual que El Salvador, ¿estarían ustedes dispuestos a recibir miembros del Tren de Aragua o de otras pandillas o grupos criminales?
Let me answer the first question. What President Trump said yesterday is an acknowledgement of the following. Gaza has been severely damaged. If you look at the aerial imagery, you see what's happening. The billions of dollars that are going to be required for reconstruction are enormous. Some areas have been rendered unlivable now and for the foreseeable future. And so what President Trump announced yesterday is the offer, the willingness of the United States to become responsible for the reconstruction of that area. And while you are rebuilding, while you're clearing debris, by the way, there are unexploded munitions. There are all kinds of Hamas weaponry still buried underground. For people to be able to live in a place safely, all of that has to be removed. It's an enormous undertaking. And the only thing President Trump has done very generously, in my view, is offer the United States willingness to step in, clear the debris, clean the place up from all the destruction that's on the ground, clean it up of all these unexploded munitions. And in the meantime, the people living there will not be able, the people who call that home will not be able to live there while you have crews coming in and removing debris, while you have munitions being removed, etc. That's the offer that he's made. It's actually, he made a similar, obviously we didn't have a conflict at the time, but when in his first term, he offered a $50 billion plan to help Palestinians, which was rejected by the PA and obviously others. So in the interim, obviously, people are going to have to live somewhere while you're rebuilding it. It is akin to a natural disaster. So what he's very generously has offered is the ability of the United States to go in and help with debris removal, help with munitions removal, help with reconstruction, the rebuilding of homes and businesses and things of this nature, so that then people can move back in. But in the meantime, they'll have to live somewhere. Now, the details of that, if it was accepted, would have to be worked out among multiple partner nations. It's a unique offer, you know, one that no other country in the world has stepped up and made an offer. But I think it's one people need to think about. Seriously, it was not meant as a hostile move. It was meant as I think, a very generous move, the offer to rebuild and to be in charge of the rebuilding of a place, many parts of which right now, even if people move back, they would have nowhere to live safely because there are still unexploded munitions and debris and rubble. Sobre su pregunta, en primer lugar, ¿cómo funciona en el caso de aquellos extranjeros ciudadanos de otras nacionalidades que llegaran a Guatemala en el marco de estos vuelos? Lo hacen en el marco de su repatriación continuada. De manera que las formas de cómo va a continuar esta repatriación, cómo va a cooperar los Estados Unidos y el gobierno de Guatemala, cómo vamos a hacer, son temas que vamos a estar discutiendo en una mesa de trabajo bilateral que se ha acordado de establecer el día de hoy. Y no ha habido ninguna discusión alrededor de criminales condenados en el marco de estos flujos. Agradecemos la información brindada por las altas autoridades acá en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura. En este momento presenciamos el egreso del señor presidente de la República de Guatemala, así como del señor secretario de Estado, el señor Marco Rubio. De esta manera damos por concluida esta conferencia de prensa. Muchísimas gracias por su presencia, amigos de los medios de comunicación nacionales e internacionales.